El motor se apagó en medio del desierto y, antes de que pudiera reaccionar, mi esposo abrió la puerta de la camioneta, lanzó 2 botellas de agua y 200 pesos sobre la arena ardiente mientras me decía: encuentra tu propio camino. Estaba convencido de que correría detrás de él para aceptar pagar su deuda con mi dinero, porque siempre creyó que terminaría salvándolo una vez más. Permanecí inmóvil viendo cómo desaparecía entre el polvo, sintiendo el calor de los 42 grados quemándome la piel, pero por dentro ya entendía que aquel instante cambiaría nuestras vidas para siempre. Lo que nunca imaginó fue que llevaba meses preparándome en silencio y que ese abandono, que para él era el final de mi historia, sería apenas el primer paso hacia la caída que jamás vio venir. La nube de polvo que dejó la camioneta tardó unos segundos en desaparecer por completo. Durante ese breve silencio entendí que ya no tenía sentido mirar el camino esperando que regresara. Respiré hondo, tomé las 2 botellas de agua y los 200 pesos que seguían sobre la arena, y por primera vez en muchos años dejé de preguntarme qué debía hacer para salvar a otra persona. La única pregunta importante era cómo iba a salvarme a mí. Me llamo Valeria y, hasta ese día, cualquiera habría dicho que llevaba una vida tranquila en las afueras de Hermosillo, Sonora. Teníamos una casa modesta, un pequeño jardín que yo cuidaba cada mañana y una rutina que, vista desde afuera, parecía la de cualquier matrimonio que había aprendido a convivir con el paso del tiempo. Siempre fui una mujer organizada. Me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba café mientras escuchaba las noticias en la radio y luego abría las ventanas para dejar entrar el aire fresco antes de que el calor del desierto se apoderara de todo. Trabajaba como administradora en un despacho contable. Nunca fue un empleo espectacular, pero me daba estabilidad y, sobre todo, independencia. Desde muy joven aprendí que ahorrar era una forma de proteger el futuro. Mi madre solía repetir que el dinero no compraba la felicidad, pero sí podía evitar muchas desgracias. Cada quincena apartaba una parte de mi sueldo sin decirle a nadie cuánto había logrado reunir. No era un secreto por desconfianza, simplemente era una costumbre que heredé de ella. Cuando volvía a casa por las tardes, regaba las plantas del patio, preparaba la cena y terminaba el día sentándome unos minutos en la terraza con una vieja libreta de pasta azul. Esa libreta nunca fue un diario común. Ahí escribía todo aquello que no podía decir en voz alta. Mis alegrías, mis miedos, las metas que quería cumplir y hasta las pequeñas frases que escuchaba y me hacían reflexionar. En la primera página había una dedicatoria escrita con la letra de mi madre. Nunca pierdas la costumbre de escribir la verdad, aunque solo tú la leas. Después de su muerte, aquella libreta se convirtió en mi refugio. Cada vez que sentía que el mundo pesaba demasiado, abría cualquier página y encontraba una versión de mí que todavía creía que las cosas podían mejorar. Muchas veces pensé en dejar de escribir, pero siempre regresaba a ella. Sin saberlo, esas hojas terminarían convirtiéndose en el hilo que uniría toda mi historia. Al principio de nuestro matrimonio también escribía cosas bonitas. Las primeras vacaciones juntos, los planes para remodelar la cocina, los viajes que soñábamos hacer cuando tuviéramos más estabilidad. Me gustaba imaginar que algún día, siendo ya una anciana, leería esas páginas con una sonrisa mientras tomaba café frente a una ventana. Con el paso de los años las notas fueron cambiando. Dejaron de hablar de sueños compartidos y empezaron a llenarse de preguntas que no sabía responder. Aún así, seguía creyendo que todos los matrimonios atravesaban momentos difíciles y que la paciencia podía arreglar casi cualquier problema. Nunca fui una mujer conflictiva. Prefería escuchar antes que discutir. Si había una diferencia de opinión, buscaba la manera de llegar a un acuerdo. Muchas amigas me decían que era demasiado comprensiva, pero yo pensaba que amar también significaba aprender a ceder en algunas ocasiones. Esa idea me acompañó durante mucho tiempo, quizá demasiado. Nuestra casa estaba llena de pequeños recuerdos. Una taza de barro comprada en un mercado artesanal. Un reloj antiguo heredado de mi abuelo que seguía funcionando a pesar de los años. Fotografías de reuniones familiares donde todos sonreían como si nada pudiera romper aquella tranquilidad. Me aferraba a esos detalles porque representaban la vida que creía tener. Los fines de semana visitaba el panteón donde descansaba mi madre. Siempre llevaba flores frescas y, antes de irme, leía en silencio alguna página de la libreta azul. Era una costumbre extraña,
pero me hacía sentir que todavía podía hablar con ella. En más de una ocasión imaginé lo que me respondería si pudiera escucharme. Casi siempre la respuesta era la misma: no dejes que nadie decida cuánto vales. En aquel entonces pensaba que entendía el significado de esas palabras, aunque en realidad todavía estaba muy lejos de comprenderlas. Con el tiempo empecé a notar que yo era quien sostenía casi todo en la casa. Si algo se descomponía, buscaba la forma de resolverlo. Si hacía falta dinero para algún gasto inesperado, encontraba la manera de acomodar el presupuesto. Nunca me molestó hacerlo porque creía que así funcionaba una pareja: uno apoyaba al otro cuando era necesario. Lo que jamás imaginé fue que esa disposición terminaría convirtiéndose, para alguien más, en una costumbre peligrosa. Aún así, seguía escribiendo cada noche en mi libreta. Algunas páginas eran optimistas. Otras terminaban con lágrimas que dejaban pequeñas manchas sobre la tinta. Nunca pensé que esas mismas anotaciones, hechas únicamente para aliviar mi corazón, algún día adquirirían un valor mucho mayor del que podía imaginar. Ahora, mientras recordaba todo eso bajo aquel sol abrasador, comprendía que ninguna historia se rompe de un momento a otro. Antes del abandono siempre existen pequeñas grietas que casi nadie quiere mirar. Y la primera apareció mucho antes de aquel viaje al desierto, escondida en algo que, en ese instante, decidí ignorar por completo. Mientras sostenía aquel sobre entre las manos sin atreverme a abrirlo, escuché que la puerta principal se cerraba con fuerza y sentí un impulso inmediato de devolverlo exactamente al lugar donde estaba. Alcancé a acomodarlo dentro del cajón apenas unos segundos antes de que entrara a la habitación. Sonrió con total naturalidad y preguntó qué estaba buscando. Respondí que necesitaba unos papeles del trabajo para preparar unos reportes y, sin dejar de observarme, respondió que siempre era demasiado cuidadosa con todo. Aquella frase parecía un comentario cualquiera, pero su manera de decirla me hizo sentir que intentaba averiguar cuánto había visto realmente. Preferí guardar silencio porque no tenía ninguna prueba y tampoco quería iniciar una discusión basada solo en una sospecha. A partir de ese día empecé a prestar atención a detalles que antes habrían pasado desapercibidos. No se trataba de grandes cambios, sino de pequeñas cosas que, al juntarse, comenzaban a formar una imagen distinta de la persona con la que compartía mi vida. Había momentos en los que revisaba el teléfono apenas recibía una notificación y escondía la pantalla con un movimiento tan rápido que resultaba imposible no notarlo. Algunas noches permanecía despierto hasta muy tarde diciendo que tenía asuntos pendientes del trabajo, aunque nunca lo veía abrir la computadora ni revisar documentos. Otras veces salía de casa durante unos minutos con cualquier pretexto y regresaba con una expresión tensa que desaparecía en cuanto cruzaba la puerta. Cada explicación parecía razonable cuando se escuchaba por separado, así que yo misma encontraba argumentos para convencerme de que estaba exagerando. Pensaba que todas las parejas atravesaban temporadas difíciles y que desconfiar sin motivo solo podía destruir la relación. Mi madre siempre decía que una decisión tomada desde el miedo casi nunca era la correcta, por eso intentaba conservar la calma y seguir adelante como si nada estuviera ocurriendo. Sin embargo, cada noche escribía unas líneas más en mi libreta azul porque necesitaba sacar de mi cabeza todo aquello que no me atrevía a decir en voz alta. Al releer esas páginas días después descubrí que las preguntas empezaban a repetirse. ¿Por qué evitaba responder algunas llamadas frente a mí? ¿Por qué cada vez hablábamos menos durante la cena? Desde cuando un simple comentario terminaba convirtiéndose en una discusión donde yo acababa sintiéndome culpable. No encontraba respuestas claras, pero sí una sensación constante de que algo estaba cambiando delante de mis ojos mientras yo seguía intentando sostener una vida que poco a poco dejaba de parecerme familiar. Un viernes regresé del despacho más temprano porque una reunión se había cancelado. Pensé que sería una buena oportunidad para preparar su platillo favorito y sorprenderlo cuando llegara. Al entrar encontré la casa completamente vacía, aunque él me había asegurado esa misma mañana que trabajaría desde casa durante toda la tarde. Supuse que había salido un momento, así que comencé a cocinar mientras esperaba. Pasó casi una hora antes de que apareciera. Apenas cruzó la puerta dijo que había tenido que resolver un problema urgente con un compañero y preguntó por qué había llegado tan temprano. Aquella pregunta me llamó más la atención que la explicación, porque sonó menos a curiosidad y más a preocupación.
Respondí con tranquilidad y continué preparando la comida, pero algo dentro de mí ya no encontraba paz. Mientras ponía los platos sobre la mesa observé que evitaba mirarme directamente. Hablaba de cualquier tema para llenar el silencio, hacía comentarios sobre el clima o sobre las noticias del día, como si necesitara impedir que la conversación tomara otro rumbo. Yo seguía esperando que, en algún momento, dijera algo que despejara todas mis dudas, aunque ese momento nunca llegó. Con el paso de las semanas comenzaron a aparecer gastos que no entendía. No eran cantidades enormes, pero sí suficientes para alterar el presupuesto que durante años habíamos organizado juntos. Cuando preguntaba de dónde salían esos movimientos, respondía con tanta seguridad que terminaba haciéndome sentir absurda por siquiera preguntar. Decía que olvidaba las compras, que confundía las fechas o que el banco cometía errores con frecuencia. Al principio acepté esas respuestas porque confiaba plenamente, hasta que un día descubrí que ya no solo dudaba de sus palabras, sino también de mi propia memoria. Aquello fue lo que más me asustó. Nunca había sido una mujer distraída. Siempre recordaba fechas, pagos y compromisos importantes, pero poco a poco empecé a preguntarme si realmente estaba equivocándome en todo. Cada conversación terminaba igual. Yo hacía una pregunta sencilla y minutos después era quien pedía disculpas por haber desconfiado. Sin darme cuenta, había empezado a creer que el problema estaba en mí. La libreta azul se convirtió entonces en mi única certeza. Escribía cada conversación apenas terminaba, anotaba fechas, horarios y cualquier detalle que pudiera recordar porque necesitaba comprobar que no estaba imaginando las cosas. Esas páginas dejaron de ser un refugio para convertirse en una especie de memoria cuando sentía que la mía empezaba a fallar. Sin saberlo, estaba guardando piezas que más adelante tendrían un valor mucho mayor del que podía imaginar. Una tarde, mientras ordenaba nuevamente aquel cajón donde había visto el sobrecafé, descubrí que ya no estaba allí. En su lugar había una carpeta distinta, cerrada con una liga, como si alguien hubiera cambiado todo de sitio con mucho cuidado. No la abrí porque escuché pasos acercándose por el pasillo y preferí fingir que buscaba unos recibos viejos. Bastó una mirada para entender que había llegado unos segundos antes de lo que esperaba y que, por alguna razón, no quería que volviera a acercarme a esos documentos. Fue entonces cuando una sensación muy difícil de explicar comenzó a instalarse dentro de mí. Todavía no sabía qué estaba ocultando, tampoco imaginaba hasta dónde llegaría aquella mentira, pero entendí que ya no podía seguir ignorando las señales solo porque deseaba que mi matrimonio siguiera siendo el mismo. Debía haber entendido esa señal. Pero durante mucho tiempo seguí convencida de que todavía existía una forma de recuperar la tranquilidad que habíamos construido. Pensaba que toda relación pasaba por momentos difíciles y que, con paciencia, cualquier distancia podía reducirse. Esa esperanza fue justamente lo que permitió que la mentira creciera sin que yo alcanzara a ver su verdadero tamaño. Después de aquel día, dejó de esconder por completo ciertos cambios porque parecía seguro de que ya no iba a cuestionar nada. Las llamadas continuaban llegando a cualquier hora, aunque ahora ni siquiera buscaba una excusa elaborada para salir a responderlas. Bastaba con decir que era un asunto del trabajo y daba por hecho que aceptaría la explicación sin insistir. Lo más doloroso no era el silencio, sino descubrir que mi confianza se había convertido en la herramienta perfecta para mantenerme al margen de todo. Cada vez que intentaba hablar sobre la distancia que sentía entre nosotros, lograba darle la vuelta a la conversación hasta hacerme creer que el problema era mi manera de interpretar las cosas. Si mencionaba que lo notaba diferente, respondía que estaba demasiado sensible. Si preguntaba por algún gasto inesperado, decía que mi obsesión por controlar el dinero estaba dañando la relación. Cuando expresaba que lo extrañaba, sonreía con cansancio y aseguraba que todo era producto del estrés. Al final siempre terminaba abrazándome mientras repetía que necesitaba confiar más y preocuparme menos. Con el paso de las semanas empecé a pedir perdón por situaciones que ni siquiera comprendía. Bastaba una mirada seria para hacerme sentir culpable. Poco a poco dejé de mencionar cualquier duda porque sabía cómo terminaría la conversación. Ya no buscaba respuestas. Únicamente trataba de evitar discusiones que me dejaban agotada durante días. Mientras tanto, la vida dentro de la casa comenzó a cambiar de maneras casi imperceptibles. Las cenas dejaron de ser ese momento donde hablábamos de nuestro día.
Muchas veces comía antes de que llegara porque aseguraba que tendría reuniones hasta muy tarde. Otras noches aparecía cuando yo ya estaba acostada y decía que no quería despertarme. Aunque compartíamos el mismo techo, parecía que nuestras rutinas empezaban a caminar por caminos completamente distintos. La libreta azul seguía acompañándome cada noche. Al principio escribía para desahogarme, pero ahora también anotaba fechas, horarios y frases completas porque necesitaba comprobar que mi memoria seguía funcionando. Empecé a descubrir algo inquietante. Cada vez que revisaba lo escrito unos días después, encontraba pequeñas contradicciones entre lo que me había dicho y lo que realmente había ocurrido. Eran diferencias mínimas, casi invisibles, pero suficientes para demostrar que no estaba imaginando las cosas. Una tarde recibí una llamada de mi hermana invitándome a pasar el domingo con la familia. Antes de responder acepté preguntarle si tenía planes para ese día. La reacción me tomó por sorpresa. Dijo que siempre prefería estar con los demás antes que con él, que nunca apoyaba sus responsabilidades y que parecía disfrutar dejándolo solo cuando más me necesitaba. Me quedé inmóvil escuchando cada palabra porque nada de eso era cierto. Sin embargo, terminó la conversación de tal manera que fui yo quien llamó para cancelar la visita familiar. Colgué el teléfono sintiendo una culpa que no sabía explicar. Permanecí varios minutos mirando el jardín desde la ventana hasta que comprendí que llevaba meses alejándome de las personas que más quería. No había ocurrido de golpe. Simplemente dejé de aceptar invitaciones, pospuse reuniones y empecé a inventar excusas para no preocupar a nadie. Sin darme cuenta, mi mundo se había reducido a esa casa y a una relación que cada día parecía consumir un poco más de mi tranquilidad. Poco después comenzó a insistir en que debíamos ajustar nuestros gastos porque atravesábamos un momento complicado. Aquella afirmación me sorprendió, ya que ambos trabajábamos y nunca habíamos tenido problemas para cubrir nuestras necesidades. Explicó que la situación económica estaba difícil para todos y que sería buena idea usar parte de mis ahorros mientras las cosas mejoraban. Lo dijo con tanta calma que, por un instante, pensé que tenía sentido. Aún así, algo dentro de mí me pidió actuar con prudencia. Respondí que prefería revisar primero nuestras cuentas para entender exactamente qué estaba ocurriendo. Bastó esa respuesta para cambiar por completo el ambiente. Su expresión dejó de ser tranquila y apareció un gesto que nunca antes le había visto. No levantó la voz, pero habló con una frialdad que me hizo sentir un escalofrío. Preguntó si acaso ya no confiaba en él después de tantos años juntos. Recordó todo lo que, según sus palabras, había hecho por nuestra familia y terminó diciendo que esperaba mucho más de mí. Otra vez consiguió que me sintiera egoísta por querer entender una situación que también afectaba mi futuro. Aquella noche casi no pude dormir. Abrí la libreta azul y escribí durante más de una hora. Mientras repasaba los últimos meses descubrí que había una pregunta que aparecía una y otra vez con palabras diferentes. No era sobre las llamadas, los horarios ni las discusiones. En el fondo siempre regresaba a la misma inquietud. ¿Por qué alguien que decía amarme hacía tanto esfuerzo por impedir que conociera la verdad? Cerré la libreta, apagué la lámpara y permanecí mirando el techo hasta que amaneció. Todavía no sabía qué estaba escondiendo, pero por primera vez dejé de buscar explicaciones para su comportamiento y empecé a preguntarme qué podía estar intentando conseguir. Sin imaginarlo, estaba a punto de encontrar la primera pieza que daría sentido a todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Sin imaginarlo, estaba a punto de encontrar la primera pieza que daría sentido a todo lo que había ocurrido hasta ese momento. No fue gracias a una confesión ni porque alguien decidiera decirme la verdad. Todo comenzó por un error tan pequeño que cualquiera habría pasado de largo, pero esa mañana sentí el impulso de seguir una corazonada que llevaba meses creciendo dentro de mí. Al llegar al despacho donde trabajaba, recordé que necesitaba imprimir unos documentos personales antes de iniciar la jornada. Mientras revisaba mi correo apareció una notificación del banco relacionada con la cuenta que compartíamos. Pensé que se trataba del resumen mensual y estuve a punto de cerrarla, pero un detalle llamó mi atención. El aviso mencionaba un movimiento que yo no reconocía y una cantidad mucho mayor de la que acostumbrábamos manejar para los gastos de la casa. Esperé hasta la hora de la comida para revisar con calma el estado de cuenta desde la computadora de la oficina. Conforme avanzaba por los movimientos, empecé a notar retiros y transferencias realizados durante varios meses.
Ninguno era lo bastante grande para provocar una alarma inmediata, pero todos seguían el mismo patrón. Eran cantidades pequeñas que, sumadas, representaban una cifra que jamás habría autorizado sin antes hablarlo. Lo primero que hice fue pensar que se trataba de un error del banco. Incluso llamé al servicio de atención para pedir una aclaración. Después de verificar mis datos, la asesora confirmó que todas las operaciones habían sido autorizadas correctamente con las claves de la cuenta. Colgué el teléfono sintiendo un vacío en el estómago, porque ya no podía convencerme de que todo era una simple confusión. Aún así, decidí no enfrentarlo de inmediato. Había aprendido que cualquier pregunta terminaba convirtiéndose en una discusión donde yo era la responsable de todo. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo antes de decir una sola palabra. Esa misma tarde regresé a casa fingiendo absoluta normalidad. Preparé la cena, hablamos de cosas sin importancia y observé con atención cada uno de sus movimientos. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que, según decía, estaba preocupado por la situación económica. Esa contradicción no dejó de dar vueltas en mi cabeza durante toda la noche. Al día siguiente aproveché que había salido temprano para revisar nuevamente el estudio donde guardábamos documentos importantes. Ya no buscaba aquel sobrecafé que había desaparecido. Ahora tenía una idea mucho más clara de lo que debía encontrar. Después de mover varias carpetas apareció una caja metálica que nunca había visto. Estaba cerrada con llave, pero junto a ella había un pequeño archivador donde conservábamos recibos antiguos. Entre esas hojas encontré algo que hizo que mi respiración se detuviera por unos segundos. Era una copia de un contrato firmado varios meses atrás. No entendí todo al principio porque solo pude leer algunas páginas, pero sí alcancé a distinguir una palabra que aparecía repetida varias veces: préstamo. Seguí revisando con cuidado hasta encontrar otro documento donde figuraba una cantidad mucho más alta de la que imaginaba. Aquello no era una compra común ni un crédito para mejorar la casa. Se trataba de una deuda importante adquirida sin decirme una sola palabra. Lo más inquietante apareció al final del expediente. Había una hoja donde se mencionaba que existían bienes susceptibles de ser utilizados como respaldo en caso de incumplimiento. No figuraba mi firma. Tampoco existía ninguna autorización hecha por mí. Sin embargo, varios datos personales coincidían con nuestra información familiar. Guardé cada hoja exactamente donde estaba porque entendí que todavía no conocía toda la historia. Si descubría que había revisado esos papeles, seguramente encontraría otra manera de ocultar la verdad. Durante los días siguientes comencé a observarlo desde una perspectiva completamente distinta. Cada conversación sobre dinero ya no sonaba como una preocupación compartida, sino como un intento de acercarse poco a poco a mis ahorros. Cada comentario sobre los gastos de la casa parecía preparado para convencerme de que tarde o temprano tendría que hacer un sacrificio económico. Entonces recordé una frase que había repetido varias veces durante los últimos meses. Somos un equipo. Lo mío también es tuyo. Antes esas palabras me parecían una muestra de confianza. Ahora empezaban a sonar como el ensayo de una petición mucho más grande. Mi libreta azul volvió a llenarse de notas. Ya no escribía únicamente lo que sentía. También registraba fechas, cantidades, movimientos bancarios y todo aquello que pudiera ayudarme a entender la situación. Por primera vez dejé de escribir como esposa y comencé a hacerlo como alguien que necesitaba protegerse. Todavía no hablé con nadie. No quería preocupar a mi familia sin tener pruebas suficientes. Tampoco deseaba cometer el error de acusar sin conocer toda la verdad. Así que seguí observando en silencio. Una noche, mientras recogíamos la mesa después de cenar, comentó con aparente naturalidad que quizás sería buena idea vender algunas inversiones que yo tenía guardadas desde hacía años. Dijo que era absurdo conservar dinero inmóvil cuando podíamos resolver nuestros problemas rápidamente. Fingí considerar la propuesta y respondí que lo pensaría con calma. Sonrió con alivio. Aquella reacción confirmó lo que mi intuición llevaba tiempo intentando decirme. No estaba preocupado por nuestro futuro. Estaba esperando el momento exacto para poner las manos sobre el dinero que yo había construido durante tantos años de trabajo. Fue ahí cuando entendí por qué había cambiado tanto. Aún así, decidí seguir actuando como si nada hubiera pasado,
porque ya no tenía sentido enfrentarlo sin conocer el alcance de todo lo que estaba ocultando. Si realmente buscaba quedarse con mis ahorros para resolver aquella deuda, tarde o temprano tendría que dar el siguiente paso. Lo único que debía hacer era mantener la calma y esperar. Los días transcurrieron con una tranquilidad extraña. De pronto volvió a mostrarse atento. Comenzó a llegar más temprano a casa y recuperó pequeños gestos que hacía mucho tiempo habían desaparecido. Preparaba café algunas mañanas, preguntaba cómo me había ido en el trabajo y hasta volvió a proponer que cenáramos juntos los fines de semana. Cualquier otra persona habría pensado que las cosas finalmente estaban mejorando, pero yo ya conocía demasiado bien ese cambio repentino como para creer que era sincero. Mientras sonreía durante la cena, seguía anotando cada detalle en mi libreta azul. Había aprendido que las palabras podían cambiar de un día para otro, pero los hechos siempre terminaban dejando un rastro. Cuanto más amable se mostraba, más cuidado tenía yo de no bajar la guardia. Algo dentro de mí repetía que tanta calma solo podía anunciar una tormenta. Un sábado por la mañana apareció con una propuesta que, en otro momento de mi vida, habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Dijo que necesitábamos alejarnos unos días del trabajo, respirar aire diferente y recordar por qué nos habíamos enamorado. Comentó que conocía un sitio tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, perfecto para hablar sin interrupciones y empezar de nuevo. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de esperanza y desconfianza. Una parte de mí quería creer que todavía existía una oportunidad para salvar el matrimonio. Otra parte recordaba el contrato, las transferencias, las mentiras y aquel interés repentino por mis ahorros. Ninguna de esas 2 voces logró imponerse por completo. Respondí que me parecía buena idea salir un fin de semana. La sonrisa que apareció en su rostro duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para confirmar que aquella respuesta era exactamente la que esperaba escuchar. Durante la semana siguiente comenzó a organizar el viaje con un entusiasmo que hacía mucho no le veía. Revisó rutas, habló de paisajes, mencionó restaurantes y aseguró que sería una experiencia diferente. Incluso insistió en que no invitáramos a nadie porque necesitábamos tiempo para nosotros. Cada detalle parecía cuidadosamente preparado para transmitir confianza. Mientras tanto, decidí hacer algo que nunca antes había considerado necesario. Guardé una copia de mis documentos personales en un sobre distinto, fotografié algunos estados de cuenta y llevé la libreta azul al despacho para dejarla dentro de un cajón con llave. No sabía por qué sentía esa necesidad de proteger todo, pero preferí escuchar mi intuición. También llamé a mi hermana con cualquier pretexto, solo para conversar unos minutos. Evité contarle lo que estaba descubriendo porque todavía no quería involucrarla, aunque antes de despedirme le pedí algo que seguramente le pareció extraño. Le dije que, si en algún momento dejaba de responder durante varios días, fuera directamente a buscarme sin esperar una explicación. Se rió pensando que exageraba y prometió hacerlo solo para tranquilizarme. Aquella llamada me dejó una sensación difícil de explicar. Era como si una parte de mí supiera que estaba cruzando un punto del que ya no sería posible regresar. Llegó finalmente el día del viaje. Antes de salir revisé la casa con calma, regué las plantas del jardín y pasé unos segundos observando la fotografía de mi madre que permanecía sobre un pequeño mueble junto a la sala. Sin pensarlo demasiado tomé la imagen, la guardé dentro de mi bolso y cerré la puerta. El trayecto comenzó con una conversación ligera. Hablamos del clima, recordamos algunas anécdotas de los primeros años juntos e incluso hubo momentos en los que casi olvidé todo lo que había descubierto. Durante varios kilómetros manejó con absoluta tranquilidad, como si realmente estuviera dispuesto a recuperar la relación. Poco a poco el paisaje empezó a cambiar. Las calles quedaron atrás y fueron sustituidas por caminos cada vez más solitarios. Las estaciones de servicio comenzaron a ser menos frecuentes. Las casas desaparecieron hasta dejar únicamente terreno seco, montañas lejanas y una carretera que parecía no terminar nunca. Pregunté cuál era el lugar que pensaba visitar. Respondió con naturalidad que faltaba poco y que el paisaje valía completamente la pena. Después subió el volumen de la música y continuó manejando sin decir una palabra más. Miré por la ventana intentando reconocer algún punto del camino, pero todo parecía igual. Arena, matorrales y un horizonte interminable donde el calor hacía temblar el aire.
Sentí un nudo en el estómago cuando noté que el teléfono había perdido la señal desde hacía varios minutos. Sin hacer preguntas, observé otro detalle que me puso en alerta. El indicador de combustible marcaba menos de la mitad del tanque, aunque antes de salir había visto claramente que estaba casi lleno. No dije nada. Solo seguí mirando el camino mientras una sensación cada vez más pesada se instalaba dentro de mí. Entonces redujo la velocidad, desvió la camioneta hacia un camino de terracería y sonrió de una manera que hacía mucho tiempo no veía. No era una sonrisa de alegría. Era la expresión de alguien que estaba convencido de que todo saldría exactamente como lo había planeado. En ese instante comprendí que aquel viaje nunca había sido una oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Era el escenario perfecto para ejecutar algo que llevaba meses preparando, y yo acababa de entrar, sin saberlo, en la parte más peligrosa de su plan. En ese instante comprendí que aquel viaje nunca había sido una oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Era el escenario perfecto para ejecutar algo que llevaba meses preparando, aunque todavía desconocía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Miré alrededor buscando alguna casa, una gasolinera o cualquier señal de vida, pero solo encontré kilómetros de arena bajo un sol que parecía caer directamente sobre la tierra. La camioneta siguió avanzando unos minutos más hasta detenerse en medio de un paisaje completamente vacío. Apagó el motor y permaneció inmóvil con las manos sobre el volante, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo importante. El silencio era tan pesado que podía escuchar mi propia respiración. Pensé que finalmente admitiría la verdad sobre las deudas, que quizá pediría ayuda o reconocería las mentiras de los últimos meses. Estaba preparada para escuchar cualquier confesión, menos la que llegó enseguida. Giró lentamente hacia mí y habló con una tranquilidad que todavía hoy me cuesta recordar sin sentir un escalofrío. Necesito que uses tus ahorros para pagar lo que debo. No levantó la voz ni intentó disfrazar la petición con palabras amables. Simplemente dijo la cantidad exacta que necesitaba y esperó mi respuesta como si el dinero ya le perteneciera. Respiré hondo antes de contestar. Le expliqué que sabía de la deuda desde hacía varios días, que había visto documentos relacionados con el préstamo y que jamás aceptaría entregar el patrimonio que había construido durante tantos años para resolver un problema que nunca compartió conmigo. Por primera vez perdió esa calma que había mantenido durante el viaje. Preguntó quién me había contado. Respondí que nadie. Solo había dejado de cerrar los ojos. Su expresión cambió por completo. Durante unos segundos permaneció observándome sin decir una palabra. Después soltó una risa seca que no tenía nada de alegría. Era la reacción de alguien que acababa de descubrir que su plan no saldría como esperaba. Comenzó a decir que todo era culpa de la mala suerte, que únicamente necesitaba ese dinero para salir adelante y que después lo recuperaría con intereses. Prometió que sería la última vez que me pediría ayuda. Habló de empezar de nuevo y hasta juró que nuestra vida volvería a ser como antes. Escuché cada argumento sin interrumpirlo. Cuando terminó, respondí con la mayor serenidad que pude reunir. No voy a pagar una deuda que escondiste durante meses. Aquellas palabras parecieron romper el último límite de su paciencia. Golpeó el volante con fuerza y empezó a culparme de todo lo que estaba viviendo. Dijo que una esposa de verdad apoyaba a su marido en cualquier situación, que mi dinero también formaba parte del matrimonio y que negarme significaba abandonarlo justo cuando más me necesitaba. Por primera vez no me sentí culpable. Simplemente lo observé. Cuanto más hablaba, más claro entendía que ya no estaba frente al hombre con quien había compartido tantos años, sino frente a alguien desesperado por salvarse sin importar el precio que otros tuvieran que pagar. Cuando comprendió que no cambiaría de opinión, abrió la puerta con un movimiento brusco, bajó de la camioneta y rodeó el vehículo hasta llegar a mi lado. Pensé que intentaría convencerme una vez más. En lugar de eso abrió mi puerta, tomó mi bolso, lo lanzó sobre la arena y después dejó caer 2 botellas de agua junto a un par de billetes arrugados. Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Entonces pronunció la frase que jamás olvidaré. Ahí tienes 200 pesos. Encuentra tu propio camino. Sentí que el mundo entero se detenía. Miré alrededor esperando que aquello fuera una amenaza vacía, una forma cruel de asustarme para obligarme a aceptar sus condiciones. Sin embargo,
Bastó observar su rostro para entender que hablaba completamente en serio. Intenté preguntarle si realmente pensaba dejarme ahí. Ni siquiera respondió. Subió nuevamente a la camioneta mientras yo seguía de pie bajo un calor insoportable. El motor volvió a encenderse y, antes de cerrar la puerta, bajó el vidrio solo unos centímetros. Creí que cambiaría de opinión. Lo único que hizo fue mirarme por última vez. Cuando entiendas que no puedes sola, vas a llamarme para aceptar. Después aceleró levantando una enorme nube de polvo que cubrió todo a mi alrededor. Permanecí inmóvil viendo cómo el vehículo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo entre el horizonte y el aire caliente del desierto. No grité. No corrí detrás de él. No levanté los brazos pidiendo ayuda. Simplemente respiré despacio mientras el silencio ocupaba el lugar donde, unos minutos antes, todavía existía la esperanza de que aquello fuera una pesadilla. Miré las 2 botellas de agua, recogí los billetes que el viento intentaba llevarse y sentí el peso de la fotografía de mi madre dentro del bolso. Sin darme cuenta, acaricié la libreta azul que había decidido guardar antes del viaje y recordé una frase escrita años atrás con su propia letra. Nunca permitas que el miedo decida por ti. Fue entonces cuando comprendí algo que él jamás imaginó. No había llegado hasta ese lugar completamente indefensa. Durante meses había reunido pequeñas piezas sin saber que algún día formarían el rompecabezas completo. Las fechas anotadas, los movimientos bancarios, las contradicciones y los documentos seguían existiendo, aunque creyera haberme dejado sin salida. Mientras la camioneta desaparecía para siempre entre la arena, él estaba convencido de haber ganado. Pensó que esa sería la última vez que me vería. Mientras la nube de polvo desaparecía en el horizonte y el silencio volvía a cubrir el desierto, entendí que ya no podía perder un solo minuto esperando que regresara. Miré alrededor con calma, respiré despacio para controlar el miedo y bebí apenas un pequeño sorbo de agua. El calor era insoportable, pero sabía que el pánico podía ser todavía más peligroso. Recordé algo que un instructor de protección civil había explicado años atrás durante un curso organizado por la empresa donde trabajaba. En lugares abiertos, caminar sin un rumbo claro solo acelera el agotamiento. Lo primero era conservar energía, observar el terreno y tomar decisiones con la cabeza fría. Aquella recomendación volvió a mi memoria en el momento justo. Busqué una pequeña zona donde unas rocas proyectaban un poco de sombra y me senté durante unos minutos para pensar. Revisé el bolso con cuidado. Además de la fotografía de mi madre, todavía llevaba mi cartera, el teléfono sin señal, algunas llaves, un cargador portátil y un pequeño paquete de galletas que había guardado antes de salir de casa. No era mucho, pero bastaba para ganar algo de tiempo. Mientras intentaba decidir hacia dónde caminar, escuché a lo lejos el sonido de un motor distinto al de la camioneta que acababa de marcharse. Al principio pensé que estaba imaginándolo, pero el ruido se hizo cada vez más fuerte hasta que apareció una vieja pick-up avanzando lentamente por un camino de terracería. Levanté ambos brazos sin dejar de mirar el vehículo. Un hombre mayor redujo la velocidad al verme y estacionó a unos metros de distancia. No bajó de inmediato. Primero observó el lugar con desconfianza, como si tratara de entender qué hacía una mujer sola bajo aquel sol. Cuando finalmente se acercó, hizo una pregunta sencilla. ¿Está todo bien? Por unos segundos no supe qué responder. Sentía un nudo en la garganta, pero comprendí que necesitaba mantener la calma. Expliqué que había sido abandonada en medio del desierto después de negarme a entregar mis ahorros. El hombre permaneció en silencio unos instantes, miró la carretera vacía y negó lentamente con la cabeza. Sin hacer más preguntas abrió la puerta de la camioneta y dijo que primero debíamos salir de ahí. Durante el trayecto me ofreció agua fresca y permitió que cargara mi teléfono. Apenas apareció una pequeña señal, intenté comunicarme con mi hermana, aunque la llamada no logró entrar. Lo siguiente que hice fue escribir un mensaje muy corto indicando mi ubicación aproximada y explicando que estaba bien. Minutos después apareció la confirmación de envío. No imaginaba que ese mensaje sería el inicio de todo lo que vendría después. Al llegar a un poblado cercano, aquel hombre insistió en acompañarme hasta la comandancia para dejar constancia de lo ocurrido. Dudé durante unos segundos. Una parte de mí todavía sentía vergüenza de contar la verdad,
pero otra entendía que guardar silencio solo beneficiaría a quien acababa de dejarme morir bajo 42 grados. Entré respirando profundamente. Un oficial tomó mi declaración con paciencia, anotó cada detalle del viaje y preguntó si existían antecedentes de amenazas o problemas económicos dentro del matrimonio. Por primera vez hablé de las transferencias, del contrato de préstamo, de los documentos encontrados en casa y de la presión constante para entregar mis ahorros. Mientras respondía, recordé algo que hasta ese momento había permanecido casi olvidado. Semanas antes del viaje había visitado discretamente a una abogada recomendada por una compañera del despacho. No buscaba iniciar un divorcio en ese momento. Solo quería entender cuáles eran mis derechos si las cosas seguían empeorando. Durante aquella reunión llevé copias de algunos movimientos bancarios y varias páginas de mi libreta azul porque necesitaba que alguien confirmara que no estaba perdiendo la razón. La abogada escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Al terminar me hizo una recomendación que cambió por completo el rumbo de mi vida. Me pidió conservar absolutamente todo. Mensajes, recibos, estados de cuenta, fotografías, anotaciones. Cualquier detalle podía convertirse en una prueba importante más adelante. También sugirió que nunca enfrentara directamente a quien estaba ocultando información hasta entender el tamaño del problema. Según sus palabras, cuando alguien se siente descubierto suele cometer errores mucho más grandes intentando cubrir los anteriores. Seguí ese consejo sin imaginar que terminaría salvándome. Antes del viaje le había entregado una carpeta con copias de todos los documentos que había reunido. También dejé otra copia guardada en la oficina dentro de un archivero con llave, por si algún día desaparecían los originales. Ni siquiera yo era consciente de la importancia que tendría esa decisión. Mientras rendía mi declaración, comprendí que nada de ese esfuerzo había sido en vano. Aquella libreta donde durante meses escribí mis dudas ya no era solo un refugio para desahogar el corazón. Se había convertido en una línea del tiempo donde aparecían fechas, conversaciones, cambios de comportamiento, presiones económicas y hechos que coincidían perfectamente con los movimientos de dinero descubiertos en la cuenta. El oficial hojeó algunas copias y levantó la vista con expresión seria. No dijo que el caso estuviera resuelto. Tampoco hizo promesas. Únicamente comentó que había suficientes elementos para iniciar una investigación y recomendó que no intentara regresar sola a la casa hasta recibir asesoría legal. Al escuchar esas palabras sentí algo que llevaba meses sin experimentar. No era felicidad. Tampoco alivio. Era la primera sensación de seguridad que tenía desde que comenzaron las mentiras. Quien me dejó abandonada estaba convencido de que había eliminado el único obstáculo para quedarse con mi dinero. Lo que nunca imaginó fue que, mucho antes de ese viaje, la verdad ya había comenzado a caminar por un camino completamente distinto al suyo. Lo que nunca imaginó fue que, mucho antes de ese viaje, la verdad ya había comenzado a caminar por un camino completamente distinto al suyo. Mientras creía haber borrado el mayor obstáculo para quedarse con mi dinero, varias decisiones tomadas semanas antes empezaban a moverse al mismo tiempo, como piezas de un mecanismo que ya no podía detener. Aquella misma tarde, después de terminar mi declaración, la abogada llegó hasta la comandancia. Apenas me vio, respiró con alivio y dijo que había intentado comunicarse conmigo desde la noche anterior sin obtener respuesta. Cuando recibió el mensaje enviado desde el poblado entendió que algo grave había ocurrido y salió inmediatamente a buscarme. Nos sentamos durante casi 2 horas para reconstruir todo desde el principio. No omití ningún detalle. Hablé del cambio de actitud, de las llamadas escondidas, de las presiones para entregar mis ahorros, del contrato de préstamo, del viaje improvisado y del momento exacto en que me dejó sola bajo el sol. Mientras tomaba notas, apenas levantaba la vista. Solo hacía preguntas muy concretas, como si intentara acomodar cada pieza en el lugar correcto. Al terminar cerró la carpeta y dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Cometió un error muy grande creyendo que todo dependía únicamente de tu silencio. En ese momento comprendí que la historia apenas estaba comenzando. Antes de abandonar la comandancia presentamos una solicitud para proteger mis bienes mientras se aclaraba la situación financiera del matrimonio. No buscábamos castigar a nadie, únicamente impedir que desaparecieran cuentas, propiedades o documentos importantes antes de que las autoridades pudieran revisarlos.
Aquella gestión ocurrió con mucha más rapidez de la que imaginaba. 2 días después comenzaron las primeras consecuencias. Muy temprano sonó el teléfono de la oficina donde trabajaba. Era un número desconocido. Contesté con cierta desconfianza y escuché la voz alterada de quien durante meses había intentado convencerme de que todo era culpa de mi imaginación. Preguntó dónde estaba. Respondí que me encontraba a salvo. Durante unos segundos permaneció completamente callado. Después cambió de tono y comenzó a decir que todo había sido un malentendido, que nunca pensó dejarme realmente abandonada y que había regresado por mí unos minutos después. Ni siquiera intenté discutir. Sabía perfectamente que aquella versión era imposible. Si un conductor no hubiera pasado por ese camino, probablemente nadie habría sabido dónde buscarme. Cuando comprendió que no conseguiría hacerme dudar, pasó de las explicaciones a las exigencias. Dijo que debía regresar a casa de inmediato para resolver nuestros problemas en privado. Contesté que cualquier asunto pendiente sería tratado únicamente por medio de mi representante legal. La llamada terminó sin despedidas. A partir de ese momento empezó una desesperación que ya no pudo ocultar. Intentó comunicarse varias veces durante los días siguientes utilizando distintos números. Algunos mensajes hablaban de reconciliación. Otros insistían en que estaba destruyendo el matrimonio por escuchar consejos ajenos. Incluso llegó a escribir que estaba dispuesto a olvidar todo si retiraba las denuncias y regresaba antes de que la situación empeorara. No respondí ninguno. Cada mensaje fue guardado exactamente como me había recomendado la abogada. Mientras eso ocurría, las instituciones financieras comenzaron a revisar los movimientos relacionados con el préstamo y las cuentas compartidas. Varias operaciones llamaron la atención porque existían diferencias entre los ingresos declarados y las cantidades utilizadas como respaldo para solicitar el crédito. Aquellas revisiones no significaban una condena. Simplemente habrían preguntas que ya no podían ignorarse. La presión empezó a sentirse muy pronto. Un antiguo compañero del despacho donde trabajaba me llamó una tarde solo para preguntar si todo estaba bien. Comentó que alguien había ido a buscarme fingiendo preocupación porque, según decía, llevaba días desaparecida. La historia resultó tan exagerada que despertó sospechas incluso entre personas que no conocían nuestra situación. Intentar controlar el relato terminó produciendo el efecto contrario. Mientras más explicaciones inventaba, más inconsistencias aparecían. Al mismo tiempo comenzaron a llegar cartas relacionadas con pagos vencidos que yo jamás había visto. Algunas correspondían al domicilio donde vivíamos y otras a una dirección distinta que desconocía por completo. Aquello confirmó que las dificultades económicas eran mucho más graves de lo que imaginaba. La investigación seguía avanzando con discreción. Nadie hacía promesas. Nadie hablaba de culpables. Simplemente se reunían documentos, declaraciones y registros que permitían reconstruir una historia muy diferente a la que él había contado durante meses. Cada nuevo dato coincidía con las anotaciones de mi libreta azul. Las fechas. Las transferencias. Las discusiones sobre dinero. Las presiones para vender mis inversiones. Todo comenzaba a encajar con una precisión que ni yo misma esperaba. Una tarde recibí otra llamada. Pensé que sería un número desconocido más, pero al contestar escuché una voz completamente distinta. Era un empleado del banco encargado de verificar cierta información antes de continuar con un procedimiento interno. Después de confirmar algunos datos personales, hizo una pregunta que me dejó inmóvil. Quería saber si yo había autorizado personalmente un documento donde aparecía mi patrimonio como respaldo para garantizar parte de una obligación financiera. Sentí un frío recorrer todo el cuerpo. Respondí con absoluta firmeza que jamás había firmado algo semejante. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Finalmente agradeció la información y dijo que esa respuesta debía incorporarse al expediente porque cambiaba por completo el rumbo de la revisión que ya estaba en marcha. En ese instante comprendí que la caída no había comenzado por el abandono en el desierto. Había empezado mucho antes, exactamente el día en que decidió utilizar mi confianza para construir una mentira que ya no podía sostenerse por sí sola. Había empezado mucho antes, exactamente el día en que decidió convertir mi confianza en la herramienta perfecta para resolver un problema que nunca tuvo el valor de contarme. Mientras yo intentaba comprender por qué nuestro matrimonio se estaba desmoronando,
Ya existía un plan construido sobre mentiras, documentos escondidos y decisiones tomadas a mis espaldas. Lo único que todavía faltaba era que todas esas piezas terminaran encontrándose, y ese momento llegó mucho antes de lo que cualquiera habría imaginado. A la mañana siguiente recibí una llamada de la abogada pidiéndome que fuera a su oficina. Su voz sonaba tranquila, aunque percibí algo distinto. No parecía la llamada de alguien que solo quería ponerme al tanto del proceso, sino la de una persona que acababa de descubrir una información capaz de cambiar por completo el rumbo del caso. Apenas llegué, colocó varias carpetas sobre el escritorio y comenzó a explicarme que el banco había entregado nuevos documentos relacionados con el préstamo. Entre ellos aparecían formularios que yo jamás había visto y autorizaciones donde supuestamente aceptaba comprometer parte de mi patrimonio como respaldo de aquella deuda. Tomé las hojas con las manos temblando y bastó observar la firma para sentir un vacío en el pecho. A simple vista parecía la mía, pero mientras más la analizaba, más diferencias encontraba. Algunas letras estaban mal formadas, el trazo final no coincidía con mi manera de escribir y hasta el apellido aparecía con una inclinación distinta. No hacía falta ser experta para entender que algo no estaba bien. La abogada confirmó que también había notado esas diferencias y por esa razón solicitó un estudio especializado para determinar si aquella firma realmente me pertenecía. Mientras hablábamos llegó otro informe enviado por la institución financiera. Los movimientos del dinero comenzaban a revelar un recorrido completamente distinto al que él había contado. Una parte del préstamo nunca llegó a utilizarse para cubrir gastos familiares, como tantas veces aseguró. Varias transferencias terminaron en cuentas relacionadas con personas que nada tenían que ver con nuestra vida, mientras otras fueron dirigidas a empresas registradas pocos meses antes y que prácticamente no tenían actividad. Todo indicaba que existía una cadena de operaciones diseñada para ocultar el verdadero destino del dinero. Aquella misma tarde obtuvimos autorización para regresar a la casa y recuperar documentos personales que todavía permanecían ahí. Entré acompañada por personal autorizado y sentí una extraña calma. Todo seguía exactamente donde lo había dejado antes del viaje. La sala conservaba las mismas fotografías. Las plantas continuaban junto a la ventana y hasta la taza donde preparaba café permanecía sobre la repisa. Por un instante parecía que nada hubiera ocurrido, pero esa sensación desapareció apenas abrimos el estudio. Mientras reunía mis cosas, apareció una carpeta escondida detrás de varios archivadores. No estaba cerrada con llave ni escondida de forma complicada. Daba la impresión de que alguien la había guardado con prisa. Al abrirla encontramos copias de correos electrónicos, recibos, notas escritas a mano y una memoria USB. Todo fue resguardado siguiendo el procedimiento legal para evitar cualquier duda sobre su origen. Los mensajes impresos terminaron siendo mucho más reveladores de lo que esperaba. En varios de ellos hablaba con otras personas sobre la urgencia de conseguir dinero antes de determinada fecha. En uno escribió que solo necesitaba convencerme de usar mis ahorros y que, después de eso, todo quedaría resuelto. Otro correo respondía que debía actuar rápido porque cada día aumentaba el riesgo de que yo descubriera la verdad. Ninguna línea hablaba de amor, de confianza o de buscar una solución juntos. Todo giraba alrededor del mismo objetivo: quedarse con el dinero antes de que fuera demasiado tarde. Mientras revisábamos esos documentos apareció otra sorpresa. Un familiar llamó para preguntar si era cierto que existía una investigación. Contó que también le había pedido dinero utilizando una historia completamente diferente. A otra persona le aseguró que enfrentaba una emergencia médica. A alguien más le habló de una inversión que prometía grandes ganancias. Cada versión cambiaba según quien estuviera escuchando, pero todas terminaban exactamente igual: necesitaba dinero con urgencia. Poco después comenzaron a presentarse más testimonios. Un antiguo compañero confirmó que llevaba meses solicitando préstamos personales. Un vecino recordó haberlo visto sacar cajas con papeles de la casa apenas unos días antes de mi desaparición. Incluso una empleada bancaria declaró que insistía constantemente en acelerar algunos trámites relacionados con el crédito. Ninguno de esos hechos demostraba por sí solo toda la verdad, pero juntos formaban una historia imposible de ignorar. Cuando finalmente llegó el resultado del análisis de la firma, la sala quedó en completo silencio.
El documento confirmaba que existían diferencias suficientes para concluir que aquella autorización no había sido firmada por mí. En ese instante comprendí que ya no se trataba únicamente de una deuda escondida ni de un abandono en medio del desierto. Todo había sido parte de un plan mucho más grande que empezaba a derrumbarse porque las pruebas hablaban con más fuerza que cualquier mentira. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla dejé de sentir que debía convencer a alguien de lo ocurrido. Ya no dependía de mi palabra ni de mis recuerdos. Las fechas escritas en mi libreta, los movimientos bancarios, los correos electrónicos, los testimonios y los documentos encontrados contaban exactamente la misma historia. Mientras cada nueva evidencia ocupaba su lugar dentro del expediente, comprendí que la verdad ya no podía esconderse y que, por mucho que intentara justificar sus actos, había llegado el momento en que todo saliera definitivamente a la luz. Comprendí que la verdad ya no podía esconderse y que, por mucho que intentara justificar sus actos, había llegado el momento en que todo saliera definitivamente a la luz. A partir de entonces, las consecuencias comenzaron a aparecer una tras otra, no como un castigo repentino, sino como el resultado inevitable de cada decisión tomada durante meses. Ninguna ocurrió por casualidad. Cada paso que dio para proteger sus mentiras terminó acercándolo un poco más al momento que había tratado de evitar desde el principio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de reuniones con la abogada, declaraciones y revisiones de documentos. Aunque el proceso avanzaba con firmeza, aprendí que la justicia rara vez es rápida. Había días en los que parecía que nada sucedía y otros en los que aparecía una nueva prueba capaz de cambiar el panorama por completo. En lugar de desesperarme, decidí confiar en el trabajo que se estaba realizando. Después de todo lo vivido, ya no necesitaba respuestas inmediatas. Necesitaba que las cosas se hicieran correctamente. Mientras tanto, comenzaron a llegar noticias que confirmaban que la situación económica era mucho más grave de lo que había imaginado. Algunos pagos dejaron de cubrirse, varias cuentas quedaron bloqueadas de manera preventiva y los acreedores empezaron a exigir explicaciones. Durante mucho tiempo había conseguido mantener todo bajo control usando dinero prestado para cubrir deudas anteriores, pero ese círculo finalmente se rompió cuando dejó de encontrar personas dispuestas a seguir creyendo sus historias. Intentó convencer a familiares de que yo había inventado todo para perjudicarlo durante el divorcio. Sin embargo, esa versión duró muy poco. Varias personas ya conocían los documentos encontrados, otras habían sido llamadas para declarar y algunas incluso reconocieron que también habían sido engañadas con distintas promesas. Poco a poco dejó de existir una explicación capaz de sostener tantas contradicciones al mismo tiempo. Una tarde recibí una llamada inesperada de una mujer que jamás había visto. Se presentó con mucha vergüenza y explicó que durante varios meses había trabajado en una oficina donde él acudía con frecuencia para buscar opciones de financiamiento. Recordaba perfectamente las ocasiones en que insistía en acelerar trámites porque, según decía, solo faltaba convencer a su esposa de firmar unos documentos. Nunca imaginó que aquella frase tendría un significado tan distinto al que aparentaba. Aceptó declarar de manera voluntaria. No buscaba protagonismo. Simplemente sintió que guardar silencio también la convertiría en parte del problema. Ese testimonio terminó fortaleciendo todavía más el expediente. Conforme avanzaba la investigación aparecieron nuevos movimientos bancarios relacionados con el préstamo. Algunos depósitos fueron localizados en cuentas que después quedaron vacías en cuestión de horas. También se descubrió que una parte importante del dinero había sido utilizada para cubrir obligaciones personales que nunca estuvieron relacionadas con nuestra vida en común. Cada hallazgo confirmaba que el objetivo jamás fue proteger a la familia, sino intentar salvarse a cualquier precio. Durante ese tiempo permanecí viviendo con mi hermana. Al principio me costaba aceptar su ayuda porque siempre había sido una mujer independiente, pero poco a poco entendí que permitir que alguien me acompañara no significaba debilidad. Las noches dejaron de ser tan pesadas y, por primera vez en muchos meses, conseguí dormir sin despertar sobresaltada imaginando que todo volvería a repetirse. Mi libreta azul seguía conmigo. Ya no escribía únicamente sobre el dolor. También anotaba pequeños avances. El primer día en que recuperé la tranquilidad. La primera comida compartida con mi familia sin sentir culpa. La primera vez que sonreí sin fingir.
Descubrí que sanar también estaba hecho de momentos sencillos que, cuando uno atraviesa una traición tan profunda, parecen imposibles de recuperar. Casi 2 meses después llegó una audiencia importante. Entré al edificio con el mismo nerviosismo que había sentido al presentar mi primera declaración, aunque esta vez ya no caminaba con miedo. Sabía que no estaba sola y que los documentos reunidos durante todo ese tiempo hablaban con mucha más claridad que cualquier intento de manipulación. Cuando lo vi entrar, apenas pude reconocerlo. La seguridad con la que había pronunciado aquellas palabras en el desierto había desaparecido por completo. Su mirada evitaba cruzarse con la mía y el rostro reflejaba el cansancio de alguien que llevaba demasiado tiempo intentando sostener una historia imposible. Durante la audiencia intentó justificar varias decisiones diciendo que actuó bajo presión económica y que nunca tuvo intención de hacerme daño. También aseguró que pensaba regresar por mí después de tranquilizarse y que todo había sido una discusión fuera de control. Nadie discutió con él. Simplemente comenzaron a presentarse las pruebas. Los registros de llamadas. Los movimientos bancarios. Los correos electrónicos. Las declaraciones. Los informes periciales. Cada documento respondía por sí solo a las explicaciones que acababa de ofrecer. Mientras observaba cómo la verdad ocupaba lentamente cada espacio de la sala, comprendí que ya no sentía deseos de verlo sufrir. Durante mucho tiempo imaginé ese momento creyendo que encontraría satisfacción, pero la realidad fue muy distinta. Lo único que experimenté fue una enorme paz al entender que, por fin, dejaba de cargar con un peso que nunca me correspondió. Cuando terminó la audiencia salí del edificio respirando profundamente. El cielo estaba despejado y una ligera brisa movía los árboles frente a la entrada. Permanecí unos segundos observando ese paisaje tan común que, después de todo lo vivido, parecía completamente diferente. No hacía falta celebrar. No necesitaba escuchar una disculpa. La justicia ya había comenzado a hacer su trabajo y, por primera vez desde aquel viaje al desierto, entendí que ninguna mentira puede sostenerse para siempre cuando la verdad encuentra el valor de salir a la luz. Comprendí que ninguna mentira puede sostenerse para siempre cuando la verdad encuentra el valor de salir a la luz. Pensé que, después de todo lo ocurrido, nunca volvería a saber de él, pero apenas pasaron unos días comenzaron a llegar mensajes desde números desconocidos. Al principio solo preguntaba cómo estaba y decía que necesitaba hablar conmigo unos minutos. Más tarde las llamadas se hicieron constantes y el contenido cambió. Aseguraba que no había pasado una sola noche sin recordar aquel camino en medio del desierto. Repetía que había cometido el peor error de su vida y juraba que daría cualquier cosa por regresar el tiempo. Escuché uno de esos mensajes completo y entendí que, aunque hablaba de culpa, seguía intentando aliviar su propia conciencia antes que reconocer el dolor que me había causado. La abogada me informó que había solicitado una reunión para intentar llegar a un acuerdo antes de que el proceso siguiera avanzando. No estaba obligada a aceptar, pero después de pensarlo decidí asistir porque comprendí que cerrar una etapa también significaba dejar de huir de ella. Quería mirar esa historia por última vez, sin miedo, sabiendo que ya no era la mujer que subió a aquella camioneta creyendo que todavía podía salvar un matrimonio construido sobre silencios. Entró a la sala con un aspecto muy diferente al que recordaba. La seguridad con la que durante años controló cada conversación había desaparecido. Evitó mirarme durante varios segundos y comenzó a hablar con una voz que apenas lograba mantenerse firme. Reconoció que las deudas crecieron poco a poco, explicó que al principio creyó poder resolverlas sin que yo me enterara y confesó que cada mentira lo obligó a inventar otra todavía más grande. Dijo que cuando comprendió que ya no tenía salida dejó de verme como su esposa y empezó a pensar únicamente en el dinero que yo había reunido con tantos años de trabajo. Admitió que esa idea terminó nublando todo lo demás hasta hacerlo creer que abandonarme era la única forma de obligarme a ceder. Mientras lo escuchaba confirmé algo que llevaba mucho tiempo entendiendo dentro de mí. Nadie destruye una vida de un solo paso. Todo comienza con pequeñas decisiones que parecen fáciles de justificar, hasta que un día ya no queda nada de la persona que uno decía ser. Durante meses eligió ocultar la verdad, manipular mis dudas y convertir mi confianza en una herramienta para salvarse. El desierto no fue el inicio de esa traición. Solamente fue el último acto de un plan que había comenzado mucho antes. Después levantó la mirada y, con lágrimas en los ojos, pidió perdón.
Dijo que nunca imaginó perderlo todo, que todavía me amaba y que aceptaría cualquier condición con tal de tener otra oportunidad. Permanecí en silencio unos instantes porque necesitaba asegurarme de que mis palabras nacieran de la paz y no del rencor. Finalmente respondí que el perdón podía ayudarme a seguir adelante, pero no tenía el poder de borrar lo ocurrido ni de devolver la confianza que él mismo decidió romper. También le expliqué que amar nunca significa aceptar el engaño y que ninguna relación merece el precio de perder la propia dignidad. Antes de marcharse dejó sobre la mesa un pequeño sobre color café. Comentó que lo había encontrado mientras vaciaban la casa y pensó que debía entregármelo. Esperé hasta quedarme sola para abrirlo. Dentro encontré una fotografía donde aparecía abrazada a mi madre cuando era niña. Al darle la vuelta descubrí una frase escrita con su letra. El día que dudes de tu fuerza, recuerda que nadie puede quitarte el valor que llevas dentro. Apreté aquella fotografía contra mi pecho y sonreí entre lágrimas. No lloraba por quien acababa de salir de la sala, sino por la mujer que finalmente había recuperado. En ese momento comprendí que el verdadero arrepentimiento ya no podía cambiar mi destino, porque mientras él llegaba demasiado tarde, yo ya había aprendido a caminar hacia una vida donde mi paz valía mucho más que cualquier promesa. Mientras sostenía aquella fotografía comprendí que, aunque el camino para sanar había sido largo, ya no quedaba espacio para el miedo. Guardé la imagen dentro de mi libreta azul. Cerré el sobre con cuidado y salí del edificio sintiendo una calma que durante mucho tiempo creí imposible. Por primera vez en muchos meses respiré profundamente sin esperar una llamada, una mentira o una nueva preocupación. La vida seguía adelante y, por fin, yo también. Los días comenzaron a recuperar un ritmo distinto. Volví al despacho donde trabajaba, retomé la costumbre de caminar temprano y regresé al jardín de mi casa. Ese mismo lugar donde tantas veces intenté convencerme de que todo estaba bien cuando, en realidad, mi corazón llevaba tiempo pidiendo ayuda. Cuidar las plantas volvió a convertirse en un pequeño ritual. Cada hoja nueva me recordaba que incluso aquello que parece marchitarse puede volver a florecer cuando recibe el cuidado correcto. También recuperé el hábito de visitar la tumba de mi madre. Una mañana llevé flores frescas y me senté unos minutos frente a ella con la libreta entre las manos. No escribí sobre el dolor, ni sobre el juicio, ni sobre el desierto. Esa vez llené una página hablando de la mujer en la que me había convertido. Entendí que sobrevivir no fue mi mayor victoria. La verdadera victoria consistió en dejar de sentir culpa por elegir mi propia paz. Con el tiempo muchas personas me preguntaron cómo había encontrado fuerzas para empezar de nuevo después de una traición tan profunda. Siempre respondía lo mismo. La fuerza no apareció de un día para otro. Nació poco a poco, cada vez que decidí escuchar mi intuición en lugar de ignorarla, cada vez que elegí decir la verdad aunque resultara dolorosa y cada vez que comprendí que el amor nunca debe pedirnos renunciar a nuestra dignidad. A veces todavía recuerdo aquella carretera perdida bajo el sol, pero ya no lo hago con miedo. Ahora la veo como el lugar donde terminó una vida construida sobre el engaño y comenzó otra donde aprendí a confiar nuevamente en mí. Quien decidió cambiar el amor por el dinero terminó perdiendo ambas cosas, mientras yo descubrí que ninguna riqueza vale tanto como despertar cada mañana con la conciencia tranquila. Hoy mi libreta azul descansa sobre una pequeña mesa junto a la ventana. A su lado permanece la fotografía de mi madre y una taza de café que preparo cada amanecer antes de comenzar el día. Cuando el sol ilumina el jardín, sonrío al recordar que hubo un tiempo en el que pensé que todo había terminado en medio del desierto. La verdad es que ese fue el lugar donde, sin saberlo, encontré el camino de regreso hacia mí misma.